Hola, muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre psicobiología y psicofisiología. Primero que todo voy a presentarme. Mi nombre es Ana María Romero Pico, tengo 29 años, soy de zona rural del municipio de Barichara, Santander, tengo una pequeña hija de 5 años, soy soltera. Actualmente ejerzo mi carrera como auxiliar de enfermería, donde cuido y acompaño a adulto mayor en su domicilio, también aquí en el municipio de Barichara. Manejo horarios de turnos rotativos. Bueno, ¿por qué decidí estudiar psicología? Porque la verdad es algo que siempre he querido hacer, es algo que me ha gustado de toda la vida, me apasiona, me nace. Creo firmemente que yo nací para ello, y además es que la mente es un misterio que realmente le vale la pena descubrir. Eh, a futuro me gustaría trabajar con el ICBF o inclusive llegar a tener mi propia fundación donde trabaje con personas con necesidades educativas especiales, más específicamente con pacientes con síndrome de Down. Me gustaría crear programas educativos donde hable sobre la autonomía personal, sobre la educación emocional y todos dirigidos a promover su independencia. De expectativas frente al curso, quisiera aprender muchas cosas, saber que es súper importante la psicobiología, va ligada con la psicología, es algo realmente una materia muy bonita. Quiero aprender mucho, ser una excelente estudiante y a futuro una gran profesional, desempeñándome como psicóloga. Ya entrando en materia, tenemos una pequeña introducción del tema a hablar. La psicobiología y la psicofisiología son disciplinas científicas que han ido evolucionando con el transcurrir de la historia. Durante el transcurso de su aparición se han ido presentando varios autores con miras científicas, cada uno con puntos de vista distintos según sus estudios, según sus conocimientos y también teniendo en cuenta en la época en la que vivían. Esto debido a que pues la vida va cambiando, el tiempo va corriendo, todo va cambiando, todo va evolucionando, van apareciendo cosas nuevas. Y en base a las teorías anteriores, tienen en cuenta mucho la teoría anterior para seguir con la siguiente, pero todas tienen un mismo propósito, van enfocadas a lo mismo, que es el llegar al fondo de la evolución, entender el porqué y para qué de sus descubrimientos y saber que puede traer grandes repercusiones a la ciencia. Bueno, esto ya como una pequeña introducción. La relación entre la psicobiología y la psicofisiología. Bueno, esto antes que nada, la psicología, la psicobiología se unen dos, lo que es la parte de la psicología y la parte de la biología. Ya la psicología estudia la relación del ser humano y su psique, o sea, su alma y su espíritu, y la parte de la biología estudia la relación del ser humano con su entorno, la vida y el organismo. Ambas estudian al ser humano desde aspectos físicos y mentales. Dice que cuando estas dos se unen, la psicología pasa a jugar un papel muy importante en la conservación y desarrollo de la salud y la biología tiene la relación entre ciertas conductas y procesos desde el punto de vista biológico. En pocas palabras, la biología estudia las respuestas y la psicología estudia las conductas. Una pequeña reseña histórica sobre este tema. Durante siglos el cerebro se mantuvo fuera del alcance de la ciencia. Esto debido primero que todo que no había instrumental lo suficientemente especializado para hacer los estudios. Había muchos prejuicios científicos y todo esto pues impedía que la psicobiología se desarrollara como tal, como una ciencia del conocimiento. Ya en la parte de antecedentes de la historia podemos darnos cuenta que los conocimientos han ido evolucionando. Más antes no había como esa preocupación, como preguntarnos el porqué de esto, el porqué de aquello. Por ejemplo, encontramos a los egipcios y a los asirios que pensaban que de pronto los órganos, en el caso del hígado o de pronto la bilis, tenían algo que ver con el comportamiento que regían esta parte. Inclusive Aristóteles llegó a pensar que el corazón era el centro del intelecto. O sea, no había nada de conocimientos en esa época, apenas estaba como empezando a despertarse esa parte.
Aquí ya en este lado podemos encontrar a Hipócrates y Almeón de Cretona en el siglo V y al siglo VI. Estos señores fueron muy importantes para la historia. En la parte de Hipócrates y Almeón, ellos fueron los que dijeron como la idea esta idea fueron los primeros en decir que el cerebro era el encargado de coordinar las acciones del ser humano. Esta idea fue tan influyente y tan importante que tuvo como enfrentamientos con las ideas de otros pensadores de esa época, quienes aseguraban que el cerebro era el control de la conducta humana. Luego aparece Galeano, 129-216 después de Cristo. Él, influenciado por los conocimientos de Hipócrates y bajo los estudios que él realizó en esa época, llegó a deducir que el cerebro era la sede de la inteligencia. Más adelante aparecen estos otros pensadores, cada uno con puntos de vista distintos, todos relacionados a lo mismo. Encontramos a René Descartes, 1596-1650. Este señor hizo muchos estudios y según los estudios que él realizó, aseguraba que la mente y el cuerpo eran entidades completamente separadas. Luego aparece Charles Darwin, 1809-1934. Él fue el que descubrió la ley de la selección natural y ya como en sus estudios llegó a concluir que el hombre era simplemente un animal más para la ciencia. Encontramos a este otro personaje que se llama Peter Müller, 1801-1858. Este señor Müller hizo muchas contribuciones a la ciencia, sobre todo relacionado a la parte fisiológica. Hizo estudios sobre el habla, sobre el oído, sobre la voz. Bueno, más adelante él empieza a estudiar como la parte embrionaria. Pero bueno, no nos metamos más en esa historia. Bueno, Ramón y Cajal, 1852-1934. Ramón y Cajal es considerado el padre de la neurociencia. Él descubrió que el sistema nervioso estaría formado por lo que con el tiempo le pondrían el nombre a las neuronas, o sea, estaría formado por lo que llamarían neuronas. Luego aparece Corbinian Brodmann, 1868-1918. Este señor fue muy importante porque realizó la subdivisión arquitectónica de la corteza cerebral. Él es muy famoso por las conocidas áreas de Brodmann, en las que hace las divisiones y como objetivo define diversas zonas del proceso de la información. Bueno, ya en este punto, ¿en qué consiste la psicobiología y qué busca estudiar? Bueno, como ya habíamos dicho anterior, la psicobiología es una ciencia científica que estudia fenómenos psicológicos, la conducta humana, inclusive la conducta animal, todo desde el punto de vista biológico, que tiene como objetivo entender cómo nuestros órganos y nuestras funciones biológicas influyen en el desarrollo de nuestra personalidad, nuestras conductas, nuestras emociones y el comportamiento. Aquí voy a nombrar algunas áreas de estudio que me parecieron que son muy importantes, como lo son los procesos de sensación y percepción, los que nos permiten dar hambre, sed, también el aprendizaje y la memoria, el sueño y los ritmos biológicos, las emociones y las conductas. Bueno, hay muchas, pero aquí me basé en algunas de ellas. Este señor es muy importante, Donald Head, 1904-1962, él es un médico y psicólogo. Es considerado el padre de de la psicobiología. Él es famoso porque creó la ley de Head y en las teorías dice que es fundamental para la relación entre la psicobiología y la neurociencia, ya que proporciona un marco general para relacionar conductas con las redes neuronales. Entonces este señor es muy importante para la psicobiología. En la parte de la importancia de las funciones cerebrales para la psicología, bueno, esto es muy importante, cabe resaltar pues que el cerebro es el órgano más importante del sistema de nuestro cuerpo humano. Es el más importante, a la vez es el más complejo, porque es el que
rige todas las funciones de nuestro cuerpo humano. Está ubicado en el cráneo, es el encargado de dirigir la actividad del sistema nervioso, forma parte del sistema nervioso central, como podemos ver aquí, es la parte más voluminosa que se encuentra en el encéfalo. Él se encuentra pues dentro del cráneo. El cerebro se encuentra flotando en un líquido transparente. El líquido se llama cefalorraquídeo. Este líquido tiene una función. Su función es la de protección física e inmunológica. El desarrollo del cerebro inicia desde la etapa embrionaria y va más o menos hasta la edad adulta. Eso es más que todo como el proceso que demora en desarrollarse completamente el cerebro. Su principal función, como habíamos dicho anteriormente, controla y regula la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. Tiene sus funciones vitales y funciones cognitivas superiores. Como funciones vitales encontramos dormir, respirar, amar, caminar. Como ya las funciones cognitivas superiores está el racionamiento, la percepción, el aprendizaje y la memoria. El cerebro funciona gracias a la transmisión de neuronas a través de impulsos electroquímicos. También es importante que conozcamos que en el cerebro se pueden producir lesiones, trastornos, enfermedades e inclusive algunas infecciones. Como lesiones están los traumatismos craneales y las apoplegias, que son las rupturas de los vasos sanguíneos en el cerebro. Ya como algunas de las enfermedades podemos encontrar el Parkinson, podemos encontrar el Alzheimer, inclusive trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Y también pueden haber enfermedades infecciosas que afectan el cerebro, ya sea causada por virus y bacterias. Aquí les tengo un ejemplo es la meningitis. Bueno, pero se preguntarán qué tiene que ver el cerebro con la psicología ya como tal. Bueno, esto es muy importante porque es que el cerebro va ligado a la mente como tal. Entonces es muy importante que conozcamos cuál es su función, en dónde está ubicado, en qué se basa. Todo eso es muy importante pues para nuestra profesión y para que entendamos como tal qué relación tiene esto con la psicología. Bueno, en este punto, aspectos a tener en cuenta en investigación de la psicobiología y la psicofisiología. Como podemos ver aquí, existen 4 técnicas en total. Está la observación, la segunda medida, la ley empírica y la teoría. La observación hace referencia a la información a través de la experiencia. Depende de los datos que se quieran registrar. La segunda medida hace relación al modo utilizado para probar la hipótesis que se ha establecido. Ya la parte de la ley empírica es el resultante de la observación y la experimentación. Y la teoría ya va como en la medida en la que se van logrando explicar los fenómenos. Entonces se va empezando a comprender y paso a esto se le va dando una teoría formal. Aspectos éticos a tener en cuenta. Bueno, aspectos éticos, es importante que sepamos que los aspectos éticos son fundamentales para fomentar la colaboración, la cooperación, la confianza, permite avanzar en este caso a los objetivos de la investigación. Entonces, entre ellos encontramos el respeto, respetar la integridad física y psicológica. El beneficio, siempre el beneficio va basado en la búsqueda del bien. La justicia, evitar discriminaciones, que todo sea equitativo, que todo sea como en igualdad de condiciones. La autonomía, la parte de la libertad de decisión. Y ya para concluir, tenemos esta otra pregunta. Psicobiología y psicofisiología como área de interés en mi formación profesional. Bueno, este tema abarca mucha información que permite que conozcamos, que indaguemos, sepamos que estas 2 disciplinas, la psicobiología y la psicofisiología, pretenden proporcionarnos conocimiento, en este caso conocimientos relacionados entre la actividad física, la biológica y la psicológica.
y los procesos psicológicos en los individuos, así como métodos y estrategias de investigación en el estudio. En conclusión, podemos decir que la psicobiología y la psicofisiología son dos disciplinas científicas con propiedades biológicas y físicas que permiten establecer una relación activa con el medio ambiente. Por lo tanto, la evolución va cambiando con el pasar de la historia, como lo habíamos dicho anteriormente. La evolución, o sea, las cosas van evolucionando a medida que va transcurriendo el tiempo, vamos conociendo nuevas cosas, nuevas expectativas y nuevos descubrimientos. Esto permite que se vaya forjando y aparezcan procesos y transformaciones nuevas. Y con esto damos por concluida la actividad que teníamos que presentar. Muchas gracias y feliz día para todos.